Buenos días, amigos televidentes. Estamos de nuevo con ustedes aquí en EN Televisión, como cada sábado, 11 de la mañana. No deje de sintonizarnos. También puede ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión. Esta semana hay varios temas en el tapete. Ya entró en calor el activismo político. Y contrario a las campañas anteriores, las redes sociales tendrán un papel determinante. Determinante porque mucha gente encontrará ahí oportunidad para hablar a favor o en contra. Pero con eso hay que tener mucho cuidado y ojalá las autoridades, no sé si en el país hay mecanismos que puedan servir para controlar a ese tipo de cosas. O sea, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las noticias falsas, nos referimos a las informaciones falsas, a las acusaciones falsas, nos referimos a violaciones constantes a la ley de expresión y difusión del pensamiento. Aquí se dicen muchas cosas en las campañas políticas. Se hacen acusaciones graves, gravísimas. Se hacen contraacusaciones. La mayoría de ellas sin ningún sustento. Y eso la convierte en acusaciones, en informaciones difamatorias. Hay que tener cuenta con eso. Y los partidos políticos tienen una responsabilidad absoluta. Sabemos también que en el país se usa mucho la campaña baja, aunque en las últimas dos elecciones, podemos decir, en las elecciones del 96, del 2016 y en las elecciones del 2020, quizá en el 20 estábamos arropados por la pandemia de coronavirus y eso hizo que mucha gente fuera más metódica al momento de hablar de política y más reflexiva. Pero los ánimos comienzan a caldearse en los partidos políticos y las informaciones fluyen y las desinformaciones con más ahínco, con más fuerza. Los partidos podrán controlar, no a la militancia, sino controlar de manera institucional lo que son las redes sociales. Todos los partidos están activando en ese sentido. Algunos crean hasta cuentas falsas para difamar a otros. Ojalá que la madurez y la sensatez del liderazgo político dominicano se imponga en esta campaña electoral. Ya en las últimas campañas se ha ido eliminando el elemento de violencia y eso es un gran paso de avance. Ya no se cuentan por montones los muertos en las campañas electorales. Eso es cosa del pasado y así debe ser, y eso es una muestra de la madurez de la militancia de los partidos políticos. Pero otra muestra de madurez que hay que dar en estas elecciones es, y repito, es sobre el tema de las redes sociales, el tema de las informaciones difamatorias. La Junta Central Electoral no tiene mecanismo, ni la policía, ni para detectar, a menos que no sea una situación muy grave, para detectar la procedencia de mensajes difamatorios. No es tan fácil como la gente piensa y es muy costoso también una investigación de ese tipo. Ya los partidos están activando internamente, va a haber también una lluvia de encuestas. En estas elecciones también las encuestas van a estar controladas porque los partidos no podrán usar servicios de firmas encuestadoras que no están registradas en la Junta Central Electoral, y eso evita que se estén inventando resultados de supuestas encuestas que todo el mundo sabe que no son así, que esa no es la realidad del mercado electoral. La Junta ha actuado con mucha sensatez en este tema, ha actuado, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, a fin de que todo el mundo se sienta
protegido y que todo el mundo se sienta representado y de esa forma evitar dimes y diretes en las campañas electorales. Al parecer, el tema, las elecciones van a tener varios componentes, pero al parecer habrá una confrontación en tres partidos, dos partidos tradicionales y la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no cuenta con estructuras importantes en ninguna parte del país, sino por la figura del expresidente Leonel Fernández. El PLD por otro lado y el Partido Revolucionario Moderno, que me imagino se activará después del 16 de agosto, que es cuando el presidente Luis Abinader anuncia al país, eso es seguro, que anuncia al país su intención de buscar un nuevo periodo. Y el PRM ya abrió todo el camino para repostularlo, para candidatearlo a la reelección en las elecciones del 19 de mayo del 2024. En estas elecciones hay que sacar mucho voto para ganar. Por eso la primera vuelta no va a ser tan complicada ganarla. Miren, hay inscritos más de 8 millones de personas en el padrón electoral. 8 millones que tienen derecho a votar. Pero desde ahora estamos en julio, hoy estamos a 22 de julio, desde hoy estamos a 22 de julio, hasta que se cierre el periodo de inscripción en el padrón electoral, faltaría a casi un año. Y eso implica que en todos esos jóvenes que cumplan 18 años, desde ahora hasta el mes de mayo, tendrán derecho a votar en esas elecciones. Por lo tanto, el padrón va a superar, así de manera, nosotros podríamos decir, casi seguro, el padrón podría superar los 8.100.000 inscritos. 8.100.000 inscritos. Eso es una cifra importante del electorado de una población que anda cerca de los 12 millones de habitantes que tiene el país. Eso sin contar a nuestros queridos hermanos haitianos que andan ya por encima del millón pululando en las calles de nuestro país. Bien, estamos hablando de una proyección de 8.100.000 habitantes. Obtener el 50% de los votos, sumando que en este país la gente es muy electorero, para obtener el 50% de esos votos y ganar en primera vuelta, hay que sacar más de 3 millones de votos. 3 millones y medio de votos más o menos. Y eso no es tarea fácil, suponiendo que alrededor de ese 8.1 nosotros proyectamos que estará inscrito en el padrón, que vote 7 millones. Para obtener el 50% de esos 7 millones hay que sacar 3.5 millones de votos. Eso es una tarea titánica, difícil. Por lo tanto, es casi seguro que habrá que acudir a una segunda vuelta. Ahora, estamos hablando porque el problema en materia electoral es que para eso falta mucho, porque hay una razón o un elemento sociológicamente comprobable, y es que la intención del voto aquí, especialmente en este país, varía mucho, y nadie puede contar con votos duros en este momento, cuando te faltan 7 meses, 8 meses para las elecciones. Ahora, hay una elección del 18 de febrero del 2024. En esas elecciones se van a escoger 158 alcaldes. Estamos hablando de 158 alcaldes, una cantidad de 200 y algo directores de distritos municipales, y quien logre
ganar en esas elecciones no necesariamente tiene garantizada la presidencia de la República, pero sí tiene un gran trecho de ventaja. O sea, es difícil que un partido pueda, de alguna manera u otra, ganar esas elecciones municipales y luego perder las presidenciales. Más si contamos un partido que ya tienen experiencia en el campo electoral, por un lado, y partidos que también van a contar con recursos económicos. Creemos que tanto el PLD como el PRM tendrán recursos económicos suficientes. En el caso de Leonel Fernández, dependerá de en qué sitial lo coloquen las encuestas. Aunque él tiene grandes, hay gente con mucho dinero y gente obtuvo dinero fácil. Igual que han pasado muchos de los otros políticos, también el PLD. Y el que hace dinero fácil puede invertir mucho en política. Pero los otros candidatos que van a tener jugarse con colaboraciones del sector privado y eso tendrán una desventaja. Hay partidos, y vimos ahí ayer, creo ayer o el jueves, que el PRM dijo que va a presentar a la Embajada de Estados Unidos la lista de sus candidatos, como para que ellos lo depuren. Es un lambonismo que raya ya en el extremo de los PRMistas. Pero es una forma también de decirle a la sociedad como que nuestros candidatos van a estar limpios, porque hay muchos rumores de dinero obtenido de manera ilícita que intervienen en las campañas electorales para luego garantizar impunidad. Los partidos, aquí no sé, se han mencionado muchos casos de narcotráfico, e incluso el PRM tiene unos cuantos diputados señalados y algunos sometidos, y otros están en proceso de investigación, también por vínculos con el bajo mundo. Otros han tenido menos suerte, más suerte, y no han llegado todavía a ese proceso. Pero también vemos aquí, por ejemplo, que la mayoría de los banqueros, de los grandes consorcios de bancas, incursionan en el activismo político, y el Senado, el Congreso tiene representantes de casi todos esos consorcios de bancas, tanto en condiciones de diputados como en condiciones de senadores. Y el mismo administrador de la lotería ha dicho que 30,000 bancas de esas, de los legisladores, no pagan impuestos o actúan de manera ilegal. Y eso no pasó así, como eso hubiese sido un escándalo extraordinario en cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquí eso pasó sin pena ni gloria. Y esas son de las cosas que todavía nos falta como sociedad para decir que somos un país institucionalista, que somos un país que se ha apegado a las leyes con el cumplimiento de su población, a los cánones legales. Pero ese es el país que tenemos. Esos son perdón, los políticos que tenemos. Ya sobre ese mismo tema, y ya no sobre las campañas electorales, que ahora van a comenzar los rumores y el transfugismo. Eso es un tema, el tema del transfugismo es un tema, eso hay que establecerlo de manera electoral. Usted no puede, eso es una vagabundería. Usted no puede estar en un partido hoy y someterse a un proceso interno y perder las elecciones internas y luego mañana presentarse como candidato por otro partido. No debe haber una legislación clara, precisa sobre eso. Eso va a obligar a que los políticos tengan un mínimo de ética en el ejercicio de ese oficio. La política es una profesión, es una ciencia, pero pasa en los países como el nuestro, que la gente no estudia, y como no estudia la política como ciencia, sino como negocio, muchos como negocio y otros militantes en busca de prebendas.
Entonces eso hace que tengamos políticos con tanto vacío y con una ética, un nivel ético tan bajo. Permite irse de un partido a otro como si fuera a quitarse una camisa. Vamos, señor director, a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.